Respirar en ambiente cálido. En este módulo comprenderás cómo se comporta el calor en el agua. Aprenderás a resolver algunos inconvenientes. Descubrirás lo que es la flotabilidad y cómo modificarla. Profundizarás en algunos aspectos fisiológicos y analizarás sus consecuencias para los buceadores. La pérdida de calor. Sin duda habrás notado que después de permanecer algún tiempo en el agua empiezas a sentir frío, aunque al principio te haya parecido que el agua estaba caliente. Para entender lo que sucede, tenemos que comprender primero el concepto de temperatura y su relación con el calor. El calor es una forma de energía. La temperatura es una medida de la calidad del calor poseído por un cuerpo. Si ponemos en contacto un objeto caliente con uno frío, el objeto caliente irá cediendo calor al frío hasta alcanzar una situación de equilibrio, o sea, hasta equiparar su temperatura. La cesión del calor será más o menos rápida según las propiedades de la transmisión térmica entre los dos objetos. En nuestro caso, el objeto caliente es el cuerpo humano y el frío el ambiente circunstante. Si el ambiente está formado por aire, la cesión del calor es moderada, ya que este gas no es un buen conductor del calor mientras se encuentra atrapado en la ropa. En el agua, la absorción y la transmisión de calor son considerablemente superiores. Para aumentar de 1 grado la temperatura de un cierto volumen de agua, necesitamos 4 veces el calor necesario para el mismo volumen de aire. Además, la transmisión del calor entre una molécula y la otra es unas 20-25 veces más eficaz en el agua que en el aire. En definitiva, a paridad de temperatura en el agua nos enfriamos antes que en el aire, por lo que necesitamos utilizar equipos especiales para limitar la dispersión del calor corporal. Trajes y accesorios. El sistema que se utiliza normalmente para reducir la cesión de calor del cuerpo al exterior consiste en atrapar una capa fina de aire, por ejemplo utilizando un tejido. De este modo el cuerpo solo cederá calor a esa capa hasta llegar a un equilibrio térmico. No obstante, este sistema no resulta eficaz en el agua, ya que por un lado su conductividad térmica es mayor y por otro la tela se impregna de agua y no aísla el cuerpo del ambiente externo. Para protegerse contra la pérdida de calor, los buceadores utilizan trajes de submarinista realizados con materiales especiales capaces de limitar la dispersión térmica. Para cumplir una función aislante, los materiales de los trajes, generalmente neopreno, se utilizan bajo forma de espumas sintéticas que contienen burbujas de aire y nitrógeno. Al ser malos conductores del calor, estos gases reducen considerablemente el intercambio térmico entre la capa de agua o de aire en contacto con la piel y el agua del exterior. A mayor grosor de la espuma, mayor será su acción aislante. El tipo de material y su grosor dependen fundamentalmente de la temperatura del agua en la que se realizará la inmersión y de su duración. El traje también sirve para proteger al buceador contra los objetos cortantes y los animales urticantes, y contra las quemaduras solares mientras nada en la superficie. Si el agua está caliente, a más de 30 grados Celsius, bastará utilizar un traje de tela, generalmente de licra, que tiene la ventaja de ser elástica. Entre los 28 y los 30 grados Celsius pueden utilizarse otros tejidos que ofrezcan una mayor protección térmica. Si el agua está por debajo de los 28 grados Celsius, se debe recurrir a trajes húmedos de espuma de neopreno. Si la temperatura del agua está comprendida entre 25 y 28 grados Celsius, se puede utilizar un traje monopieza de 3 milímetros de espesor. Se llama monopieza porque consta de un único componente que cubre todo el cuerpo. Si la temperatura del agua está comprendida entre 21 y 25 grados Celsius, es necesario utilizar un traje de 5 milímetros de espesor disponible en forma de monopieza o en versión de 2 piezas, un monopieza y un traje corto o shorty para lograr una mayor cobertura, o un long john y una chaqueta. Uno de los puntos débiles de los trajes húmedos son las cremalleras, ya que el agua fría penetra por ellas en el interior del traje.
No es una casualidad que los apneístas prefieran los trajes adherentes y sin cremalleras, cuyo único inconveniente es que es más difícil ponérselos. Si la temperatura del agua está entre 17 y 21 grados Celsius, hay que utilizar trajes con cremallera estanca, que no deja pasar el agua. Estos trajes se llaman semisecos y están realizados con espuma de neopreno de elevado espesor, unos 6-7 milímetros. Para las temperaturas del agua todavía inferiores se fabrican trajes completamente estancos, trajes secos que no permiten el paso del agua a su interior. En estos trajes la acción aislante corre a cargo principalmente del aire y de la ropa. No obstante, deben ser compensados insuflando aire mediante sistemas de inflado adecuados. Al seleccionar el traje, recuerda que debe ser adherente sin apretar demasiado y adecuarse a la conformación de tu cuerpo. En algunos casos también es necesario proteger las manos y los pies con guantes y escarpines de neopreno, mientras que para la cabeza se utiliza una capucha que puede integrarse en el traje. Aunque es importante que la capucha sea adherente, no debe apretar en el cuello, ya que produciría una sensación de náusea y sofocación. Además, la lectura incorrecta de la presión arterial por parte de los receptores naturales situados en la carótida puede provocar un colapso. Desequilibrios térmicos. En el agua el cuerpo pierde calor incluso llevando puesto el traje de buceo. Uno de los primeros síntomas del exceso de enfriamiento son los escalofríos, que no deben subestimarse, ya que en el agua la pérdida de calor se produce con gran rapidez. Los escalofríos son una señal evidente de que es necesario salir inmediatamente del agua, calentarse, secarse, ponerse ropa seca y tomar alguna bebida caliente sin alcohol ni cafeína. También puede surgir el problema opuesto. El traje ejerce una función de aislamiento térmico también en el aire. Si permaneces al sol con el traje puesto, puedes alcanzar una temperatura corporal demasiado elevada y sufrir un estado de agotamiento debido al calor o un golpe de sol. En este caso es conveniente mojarse. Para evitar los desequilibrios térmicos, basta prestar atención a las señales de nuestro cuerpo. La flotabilidad. Al entrar en el agua con el traje notarás que flotas mucho más fácilmente que estando desnudo. Descubramos el motivo. La materia se caracteriza por su densidad. Comparada con la del agua, esta puede resultar más o menos densa. Dependiendo del resultado, obtendremos diferentes condiciones de flotabilidad. Efectuemos un experimento práctico sumergiendo una botella de plástico llena de aire en el agua. La botella tiende a subir a la superficie y se dice que tiene una flotabilidad positiva. Si llenamos la botella de arena y la sumergimos de nuevo, esta tiende a hundirse, por lo que se dice que tiene una flotabilidad negativa. Si llenamos la misma botella de agua, esta tiende a permanecer inmóvil a la altura de inmersión y se dice que su flotabilidad es neutra. Este fenómeno está cuantificado en el principio de Arquímedes. Un cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje desde abajo hacia arriba equivalente al peso del fluido desalojado. Al sumergir completamente un cuerpo en el agua, este desplaza un volumen de líquido equivalente al suyo. Comparemos el peso del cuerpo con el peso del volumen del agua desalojada. Si el cuerpo pesa menos que el agua, la diferencia entre el empuje de flotabilidad y el peso del cuerpo lo hace flotar. Si el cuerpo pesa más que el agua desalojada, la diferencia entre el peso del cuerpo y el empuje de flotabilidad hace que se hunda. Si el peso del cuerpo y el del agua desalojada se equivalen, se obtiene la condición de flotabilidad neutra. Ahora comprenderás por qué flotas más con el traje de buceo. El traje contiene muchas burbujas de gas, que al ser más ligero que el agua proporciona un buen empuje de flotabilidad. Pero estas burbujas de gas son compresibles. Al descender a mayor profundidad y aumentar la presión, su volumen disminuye, así como el volumen del agua desplazada por el traje. En consecuencia, el empuje de flotabilidad suministrado por el traje decrece. Si intentas descender llevando puesto solo el traje de neopreno, descubrirás que tu condición de flotabilidad es positiva en todas las profundidades. Para descender sin cansarte, deberás utilizar necesariamente un lastre.
El sistema de lastre. Examinemos este componente esencial del equipo del buceador. El lastre tradicional está formado por un cinturón de nylon dotado de una hebilla terminal de metal o de plástico. Esta hebilla debe ser de zafado rápido con una sola mano. En el cinturón se insertan algunos pesos de plomo de distintas formas y medidas. Para evitar que resbalen sobre el cinturón, estos pesos deben estar bloqueados con retenedores de plomos o de algún otro modo. Tu instructor te enseñará las técnicas principales para ponerte el cinturón. Lo importante es que la hebilla quede siempre a la izquierda y que una vez puesta el terminal libre sobresalga, pero sin exagerar. Esta precaución permite que cualquier persona pueda desenganchar rápidamente el cinturón de un compañero que está en una situación difícil. Al manejar el lastre, recuerda que debe sujetarlo siempre por el terminal libre para que no puedan desprenderse los plomos mal fijados. Existen muchas variantes de sistemas de lastre. En algunos casos se encuentra integrado en otros componentes que siempre deben permitir el zafado rápido del lastre. La respiración. Examinemos ahora algunos aspectos fisiológicos del cuerpo humano. Para el metabolismo celular es indispensable la presencia de un gas, el oxígeno. Para llevar el oxígeno a las células utilizamos el sistema respiratorio y el circulatorio, cuyos órganos principales son los pulmones y el corazón. El corazón es una bomba que empuja la sangre para que circule en nuestro organismo a través de una red de vasos sanguíneos. Los latidos del corazón son una secuencia de contracciones y expansiones de los compartimientos del músculo cardíaco. Gracias a ellas y a un sistema de válvulas, la bomba corazón empuja la sangre a los dos círculos sanguíneos. Del corazón la sangre pasa a las arterias, donde nacen unas ramas secundarias que van ramificándose hasta convertirse en unos vasos microscópicos llamados capilares que difunden el oxígeno en las células y reciben de ellas el anhídrido carbónico, producto de desecho del metabolismo. La sangre pobre en oxígeno es aspirada por el corazón a través de las venas y empujada por las arterias pulmonares hacia los pulmones, donde cede el anhídrido carbónico y se enriquece con oxígeno. La sangre oxigenada regresa al corazón por las venas pulmonares y es bombeada de nuevo hacia las arterias para empezar un ciclo nuevo. Los pulmones son un conjunto de saquitos llamados alvéolos, donde el aire inspirado se separa de la sangre. Sus paredes son tan finas que permiten el intercambio gaseoso. A través de estas paredes, la sangre cede las moléculas de anhídrido carbónico y se enriquece con moléculas de oxígeno, dando lugar a un intercambio gaseoso que es indispensable para la vida. El transporte del oxígeno en la sangre se realiza gracias a la hemoglobina, que lo capta firmemente en los pulmones para cederlo después a nivel celular. Todo este maravilloso sistema tendría una eficiencia insignificante o nula si no renováramos el aire de los pulmones con la respiración. Sofoco, hiperventilación y síncope. Respirar bien es importante. A veces experimentaremos una sensación de sofoco y efectuamos una secuencia involuntaria de movimientos respiratorios rápidos y superficiales. Descubramos por qué. Normalmente, cuando respiramos, utilizamos una mínima parte del volumen de nuestra capacidad pulmonar, solo medio litro, de un total variable comprendido entre 5 y 8 litros. Antes de llegar a la zona activa de los alvéolos, el aire recorre varias cavidades rígidas, nariz y boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, etc., donde no se producen intercambios gaseosos. Estos espacios, llamados espacios muertos, tienen un volumen de unos 0,15-0,20 litros. En cada inspiración, el primer aire que entra en los pulmones es el aire expirado en el movimiento anterior que ha permanecido en los espacios muertos. Este aire no mejora el contenido de oxígeno de los pulmones.
Por el contrario, cuando se respira profundamente, la eficiencia respiratoria mejora, ya que aumenta el volumen de aire fresco introducido con cada movimiento respiratorio. Aunque nuestro cuerpo quema oxígeno, el principal estímulo respiratorio procede del anhídrido carbónico presente en la sangre. Si la respiración es superficial, su eficacia es baja y la eliminación del anhídrido carbónico no es suficiente para interrumpir el estímulo respiratorio. Se crea una reacción en cadena que nos hace respirar de modo rápido y superficial con una sensación de hambre de aire continua. Experimentamos la sensación de sofoco. Para eliminar este inconveniente, basta detenerse o interrumpir las actividades intensas, efectuar varias respiraciones profundas e intentar expulsar todo el aire de los pulmones. Este lavado permite eliminar el anhídrido carbónico e introducir una mayor cantidad de oxígeno. Los movimientos respiratorios profundos con largas expiraciones que se realizan para superar el sofoco son similares a los de los plusmarquistas de apnea antes de sus descensos, pero su objetivo es muy distinto. En ambos casos, el objetivo es reducir el contenido de anhídrido carbónico en la sangre. No obstante, al experimentar un sofoco, intentamos que este contenido regrese al valor normal, mientras que con la hiperventilación, nombre de la respiración forzada, los apneístas intentan que descienda al valor más bajo posible, muy por debajo del normal, para retrasar el estímulo de respirar. Contrariamente a lo que cabe pensar, la hiperventilación no logra aumentar significativamente el contenido de oxígeno en los pulmones o en la sangre, por lo que no sirve para aumentar el oxígeno disponible, sino simplemente para retrasar el estímulo respiratorio. La hiperventilación prolongada puede resultar peligrosa, ya que durante la apnea el nivel de oxígeno puede descender demasiado antes de que el del anhídrido carbónico estimule el movimiento respiratorio. Ante un nivel de oxígeno demasiado bajo, el cuerpo reacciona con un síncope, un desmayo, que en el agua puede resultar extraordinariamente peligroso. Generalmente este tipo de síncope tiende a producirse en los últimos metros de la subida a causa del descenso de la presión. En realidad, el mejor sistema para prolongar el tiempo de apnea consiste en moverse con calma, relajándose mentalmente. El método más seguro para efectuar apneas es el sistema de pareja, efectuando los descensos alternándose con un compañero. Mientras uno está sobre el fondo, el otro controla desde la superficie, listo para descender si es necesario. Lógicamente deberás limitar la profundidad del descenso en función de la capacidad de tu compañero. Estas pocas y simples reglas harán que tus inmersiones resulten seguras y divertidas. En el próximo módulo descubrirás qué medios puedes utilizar para llevar aire debajo del agua para respirar y qué dispositivos hacen que su uso sea fácil y fascinante. ¡Hasta pronto!